El tema de hoy día se llama operación económica. Si ustedes ven esto de acá, hemos visto fundamentos, planificación centralizada, ahora viene operación económica. Dentro de operación económica tenemos la programación de unidades, y es el tema que vamos a ver ahora. Programación de unidades. La base de esta información, de estos apuntes, es del libro Allen Wullenberg, que es un libro que está en inglés, que es la base de muchos autores de libros más nuevos. Y yo lo tengo acá en inglés, está, pero igual sirve. Y dice muchas cosas interesantes, y de ahí está la base de estos apuntes, que los tengo en castellano yo, acá. Y sale mucha información, pero si alguien lo quiere ver, alguna vez un alumno lo buscó en el Google y lo encontró hace como algunos años atrás, pero no sé si hoy día está. Ya no lo venden en el comercio. Pero acá está la información que me interesa pasar relacionada con la asignatura. Programación de unidades se refiere a lo siguiente. Voy a subir un poco el volumen. Se llama programación de unidades. En inglés significa Unit Commitment. Ustedes pueden pronunciarlo mejor algunos, pero esa es la palabra que aparece en los artículos, en los papers, en todos lados. Programación de unidades. Se trata de lo siguiente, algo similar a lo que hemos visto antes, pero más en línea actualizada. Me refiero, uno lo programa para una semana siguiente y para el día siguiente. La programación de unidades tiene dos partes, el predespacho de unidades y el despacho de unidades. Tal como dice el nombre, el predespacho es algo que se hace antes del despacho, el nombre lo dice, por eso el orden en el tiempo se llama predespacho y después viene el despacho. Pero para efecto didáctico después vamos a empezar con el despacho y en segundo lugar el predespacho. ¿Por qué? Porque el predespacho usa técnicas que usan en el despacho. Así que vamos a partir con el despacho, pero no de inmediato. Luego, a ver, ¿me esperan un segundo? Ya, retomando lo que estaba hablando. La programación de unidades entonces se compone de dos partes, el despacho y el predespacho. El orden temporal en el tiempo sería primero el predespacho y después el despacho. Pero vamos a empezar a estudiar posteriormente primero el despacho y secuencialmente el predespacho después. ¿De qué se trata? Aquí se habla un poco del despacho, un poco genérico en general, incluyendo el despacho propiamente tal y el predespacho. Se trata de buscar la operación de las unidades para abastecer una demanda, pero no es la operación al lote, sino que una operación óptima. Óptima significa que sean los costos mínimos. Aquí, por eso se llama económico la palabra. Los costos mínimos necesarios para que las centrales entren a abastecer la demanda.
tal como lo hemos visto siempre. Tiene que entrar la más barata primero y después las otras que son más caras, pero aquí entran muchas otras variables que hay que considerar y que lo vamos a ver en este tema. Entonces aquí dice, ¿cuáles son las unidades que deben estar operando? Tienen que ser a mínimo costo, como lo dije, y aquí, tal como está indicado, el despacho económico es un subproblema de la solución de la programación de unidades. Vamos a hablar en lo siguiente. Para hacer una programación de unidades en el orden secuencial, primero hay que hacer un predespacho. En la práctica, así se hace, así lo hace el coordinador central de Chile. Antes eran CEDEC, SIC, CEDEC, SIN, ahora se llama coordinador central, ¿no? Se trata de que, dada una cantidad de unidades que están en el sistema, en la gran red, en una red, por ejemplo, en Chile, en el SIC-SIN, y ahí, dada la demanda que hay a través de lo largo de la red, hay que saber qué unidades tienen que estar trabajando, supongamos, la próxima semana, en un periodo poco más adelante, pero no muy lejos en el tiempo. Entonces, el predespacho se trata de ubicar las unidades que van a trabajar, que son las más baratas. Así que si en el sistema hay 100 unidades, a lo mejor van a entrar a trabajar 70 nomás, que son las más baratas. ¿Y cómo se escogen? De lo más barato a lo más caro, en ese orden. Entonces, de las 100 unidades, no solo dice que son 70, que es la cantidad, también la identifica cuáles son. La 1, la 30, la 15, la 20, la 28. La identifica. O sea, tal como hemos visto antes en otros problemas, identifica cuáles son y automáticamente dice cuántas son. Entonces, hay para la programación de unidades, en la parte de predespacho, hay una gran cantidad de métodos. Puede ser una programación entera no lineal y con un gran número de restricciones y variables. O sea, no lineal, hay partes que son sí o no y otras partes que son que dependen de ciertos factores, que no es sí o no solamente. Veamos lo siguiente. Vamos a pensar que queremos identificar qué unidades van a entrar y cuántas van a entrar, por supuesto. Entonces, no sería muy difícil decir son las más baratas. No, no es tan así. Hay muchas restricciones en el camino, muchas vallas que saltar. Entonces, el primer tema de la programación de unidades que vamos a analizar va a ser restricciones en la programación de las unidades. Las vamos a clasificar. Primero, restricciones impuestas por las unidades mismas. Entonces, cada unidad, cuando digo unidad, me refiero a los generadores de cada central, generador sincrónico. Cada unidad o cada generador tiene una potencia máxima y una mínima, o sea, tiene que respetarse. A ese generador no le puedo sacar más allá de su máxima y tampoco le puedo sacar menos de su mínima. Están en un rango. Eso ya es una restricción debido a las propias unidades. La otra restricción es el tiempo mínimo de operación. O sea, una vez que... Porque, ¿por qué sucede ese problema? Porque la demanda es variable en el tiempo. Hemos visto que la curva de duración viene de una curva de demanda, que es variable, tiene ciertos picos a las 11 de la mañana, por ejemplo, después otros picos a las 6 de la tarde. Es variable en el tiempo. Entonces, las unidades no siempre van a estar conectadas, las que son caras, solamente en las horas de punta. Y esas horas de punta, esa unidad hay que sacarla. Pero una vez que se apaga, tienen un tiempo en volver a ser reconectadas para el día siguiente, porque estamos programando todos los días, supongamos de lunes a sábado, de lunes a domingo, de la próxima semana. Estamos programando. Entonces,
Una de las restricciones, además de las potencias máximas y mínimas de la unidad, es cuánto se va a demorar la unidad en volver a estar conectada al día siguiente. Si le toca estar en un horario que son 6 horas más y ella se demora 7 horas, esa unidad no puede ser apagada. O si va a ser apagada no va a poder entrar en el tiempo necesario. Entonces, esa es una restricción. El tiempo que dura en apagarse y encenderse. Lo otro es el tiempo de partida. Hay un tiempo que se demora en partir, porque hay que calentarse, tiene que ver con el costo. Hay un costo, además hay un costo, hay dos cosas. Hay un costo en la partida y hay un tiempo en la partida. Entonces, el tiempo en la partida es uno de los problemas. Asociado hay un costo, por eso dice un costo puesto en marcha. Entonces, la restricción es el tiempo con el costo de la unidad. Limitación de potencia por indisponibilidad, eso ya lo hemos visto. La indisponibilidad ya sabemos de qué se refiere, la tasa de mantenimiento, la tasa de salida forzada. Entonces, también tenemos ese problema en cada unidad. ¿Cuánto demora o cuál es la velocidad en tomar la carga? ¿Cuánto demora por hora o por minuto? Megawatt por minuto. ¿Cuánto se demora? Si la velocidad es muy lenta, tampoco nos sirve. Tiene que ser una velocidad más o menos adecuada. Después tenemos eso, todas las restricciones son debido a cada unidad. Pues después tenemos las restricciones debido a la central, o sea, el conjunto de unidades, un conjunto de unidades logra hacer una central. Por ejemplo, una central puede tener 5 unidades, otra puede tener 4, otra 6, etc. Entonces, acuérdense que la central es la que tiene más de una unidad. Entonces, unas restricciones dice máximo número de unidades que pueden ponerse en marcha en un periodo. Si necesitamos colocar varias unidades en un periodo, estamos chocando con el personal, porque la central de tener un personal para cada unidad, lo ideal sería eso, pero no, pues no puede tener, si tiene 14 unidades, no puede tener 14 grupos de personales, además tendrá uno o dos, con turno 3. Entonces, el problema es la simultaneidad, y esa es una restricción a nivel de central, que no está todo el personal simultáneamente. Si le dicen ya, usted, central X, va a tener que entrar con 3 unidades, entonces no va a poder entrar con las 3 unidades simultáneas, va a entrar una primero, después la otra, porque el personal es único en el turno. Entonces es una restricción a nivel de la central. La central también tiene una restricción de potencia máxima, significa que a nivel ambiental se le pone un límite. No puede ser más allá de cierta cantidad de unidades trabajando, porque si no contamina mucho. También es una restricción para la central como central. Si tiene potencial de 4 unidades y le dicen que tiene que poner las 4, si ella contamina mucho, le van a decir no, usted ponga 3 nomás, porque con la cuarta ya está contaminando mucho. Eso se llama restricción de la central. Ahora hay otras restricciones, la C, la impuesta por el sistema eléctrico. El sistema eléctrico también tiene restricciones. Primero, el abastecimiento de la demanda. Es la primera restricción, o sea, el sistema tiene una demanda y que hay que cubrirla. Entonces hay que ver si tenemos un número suficiente de unidades para abastecer la demanda. Esa es una restricción, la demanda misma. No es cualquier restricción, es una de las importantes también. Después viene la reserva rodante. ¿A qué se refiere eso? Ahí hay un error de frente. Reserva rodante se refiere a que cada una de las unidades tiene que tener un ahorro. Si es capaz como máximo de tener 100 megawatts, entonces
ella va a tener que generar hasta 80 o hasta 90 para generar tener 10 de reserva. Entonces, el sistema como tal le exige a cada central y cada unidad, por supuesto, tener un rango de ahorro y se llama reserva rodante. Hay que hacerlo, hay que tenerlo presente. Seguridad de abastecimiento en ciertas áreas, o sea, otra restricción del sistema es que en la zona de hospitales hay que tener siempre energía puesta. En caso de corte, siempre tienen que estar aseguradas las centrales en el sector de los hospitales o de otros estratégicos que hubiera. Otra restricción del sistema es la transmisión. Resulta que la transmisión de una central a otra o de un lugar a otro puede que tenga cierta capacidad para transmitir. Por ejemplo, 80 megawatts puede transmitir un sector. Pero necesitamos que por ahí pasen 100. No podemos. Hay una restricción. Hasta 80 no se puede. Limitación por la transmisión se llama eso. El vapor. También cada unidad o cada central tiene que tener una parte para calefacción humana. Entonces, no todo el vapor que pueden producir para generar es para eso. Alguna parte hay que dejarla para calefaccionar a la parte urbana. Y sobre todo en ciertos periodos del año, en los meses de invierno. Otra restricción es mantener el voltaje. Por supuesto que hay que mantener el voltaje en ciertos niveles. No puede bajar mucho. Así que esa es una restricción del sistema. Hay varias restricciones del sistema eléctrico. Ya, ese eran el punto 1 que mostré acá, eran puras restricciones. Debido a las unidades, debido a las centrales y debido al sistema eléctrico propiamente tal. Después viene el costo de puesta en marcha. Vamos a estudiar un poco qué significa eso. Un momento, me esperan un segundo. Ya. Costo de puesta en marcha. La unidad térmica, acá estamos viendo prácticamente las unidades térmicas, ¿no? Deben variar lentamente. La temperatura también es lenta. O sea, la temperatura y la presión de cada unidad térmica debe variar lentamente. No lo hace instantáneamente. Entonces, hay un tiempo de que la unidad para generar tiene que sincronizar a la red. Y todas esas cosas demandan tiempo y la temperatura se va calentando la unidad hasta cierto nivel aceptable. Entonces, ¿qué pasa para hacer entrar una unidad al sistema cuando yo ya tengo una demanda que tiene que estar ahí por orden económico? Hay 3 alternativas para hacerlo. Si yo quiero, ya pasamos la curva alta de la demanda, entonces hay que bajar en la baja de carga. La pregunta es, ¿qué hago para sacar las unidades? Existen 3 opciones. Desconectar la unidad del sistema, apagarla y soportar el costo de ponerla en marcha nuevamente. Y también soportar el tiempo. Ahí no lo dicen, pero el tiempo está involucrado. Es capaz de volver en el tiempo necesario. Entonces, esa es una opción. Estamos viendo ahora los costos de la puesta en marcha, el fuerte del costo. La otra alternativa es desconectar la unidad del sistema y mantenerla quemando un mínimo de combustible. Es como decir en ralentí los automóviles. Se quedan ahí parados nomás y no avanzan. Dejarla funcionando, pero sin quemar mucho combustible porque se saca de la red, pero no se apaga, se sigue haciendo funcionar sin generar. La tercera alternativa es mantenerla generando a su potencia mínima. Acuérdense que cada unidad tiene potencia máxima y mínima. Y si la dejamos a la potencia mínima, no la podemos sacar porque decidimos dejarla mínima.
¿Por qué? Porque a lo mejor no vuelve a entrar después por el tiempo. Entonces la dejamos a su potencia mínima. Y con eso estamos desplazando a otras que después son de menor costo. Así que hay un problema ahí de competencia de los costos. O sea, no es llegar y votar una unidad, porque si no, después no va a poder entrar por el tiempo o por los costos. Entonces conviene, en este caso, mantener la potencia mínima. La otra es desconectarla del sistema, dejarla en ralentí. Y la otra, sacarla nomás. Después volverla a poner siempre que el tiempo lo permita, el tiempo de puesta en marcha. Así que hay tres alternativas para hacer este tipo de elección. Entonces, la decisión de las tres alternativas debe resultar en comparar el costo de operación durante el periodo de análisis. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a ver a través de unos ejercicios después, más adelante, que entra ya para la segunda prueba. Aquí se habla un poco, ¿qué pasa si yo apago la unidad y quiero analizar la partida? Vamos a mostrar una curva y después la ecuación. Esta es la curva. Costo de la puesta en marcha o costo de partida en función de las horas. Aquí hay un error de imprenta. En bancada es M, es una M eso. Quedó así nomás. O sea que esta parte la copié, podía hacerla yo de nuevo. No importa. Pero esta es la curva. Cuando queda en bancada o en ralentí, es una línea recta. Y la ecuación de esa es esta que está ahí. Costo CE por T por el tiempo más el costo fijo. O sea, el costo fijo más el costo de estar trabajando quemando combustible. Pero al mínimo. Ahí está bien escrito, en bancada. Después viene la otra alternativa, apagarla y después echarla a andar. La ecuación viene a ser esta. Costo puesta en marcha sería un costo inicial, factor de 1 menos T partido por tau, más costo fijo igual. El tau es la constante de tiempo que se va a demorar en partir o en apagar, en este caso en partir, puesta en marcha. Y el T, el tiempo está en horas. Así que esa curva o esa ecuación y esta otra ecuación están representadas por estas curvas. La exponencial, la que sube así, y la que es una línea recta es la ecuación de una recta como. Entonces, aquí hay un tiempo de cruce. Cuando están acá, da lo mismo cualquiera de las dos, pero cuando están acá, conviene dejarla en bancada. Pero ya pasado un tiempo muy largo, conviene mejor apagarla y después echarla a andar, porque es más barato hacerlo ahí. Entonces, para hacer estas alternativas con tantas restricciones y el costo puesta en marcha, tenemos soluciones. Entonces, dice, la programación de unidades es un problema con variable entera. O sea, entera significa entra o no entra la unidad. Funciones no lineales y tiene un gran número de restricciones. O sea, esto es una función no lineal ya. Esa. Entonces, los métodos de solución pueden ser tipo heurístico, programación dinámica, programación entera mixta, lineal, o métodos hay varios métodos nuevos que aparecieron después. Métodos de las aves voladoras, el método genético, algoritmo genético, y hay otros N métodos más, pero aquí se muestran estos como ejemplo, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso. Supongamos que no tenemos problemas en algunos detalles del cuánto se va a demorar en volver, no, sino que queremos elegir cuánto entran y cuántos quedan fuera. Es un escenario que vamos a ver. Supongamos que tenemos una demanda compuesta por M periodos. M periodos. Se dispone de N unidades para asignar y despachar.
al nivel de carga M es tal que puede ser suplido por una de las unidades o una combinación de ellas. Entonces se trata de establecer, por ejemplo, enumeración de todos los casos posibles. Se llama método de fuerza bruta. La combinación viene a ser esto, es una combinación que todo esto da 2 elevado a n menos 1. ¿Por qué le puse menos 1? ¿Por qué le pusieron menos 1 el autor o los autores? Porque no aceptamos que esté apagada, que estén todas dentro. Entonces por eso le pusieron menos 1. Todos los escenarios, menos 1, el que están todas afuera no nos sirve, tiene por lo menos una afuera, adentro. Entonces, 2 elevado a n menos 1. ¿Pero qué es cada una de ellas? Esta es la fórmula. N factorial partido por M factorial por N menos M factorial. Donde es la combinación de N sobre M. M es la elección de esto, por ejemplo, si yo quiero, esto lo saqué directamente de un libro de matemáticas estadística. También se puede escribir así, pero es la misma fórmula, N sobre K. N es la cantidad y K, en este caso M minúscula, viene a ser lo que estamos analizando cada una de ellas. En este caso, si yo tengo que tener n unidades y m periodos, dijimos. Aquí tenemos n y m, solamente que quedó en minúscula. Pero aquí tenemos el periodo de m intervalo, sería 2 elevado a n menos 1, y todo eso elevado a m. Significa todos los escenarios menos 1, pero además repetidos por el número de intervalos que hay que ver esto. Supongamos que sean 7, si lo hago en un día, que sean en la semana 7 días. M serían 7 y N serían, supongamos que sean fácilmente 100 unidades. Entonces, les digo a ustedes, háganme el siguiente cálculo con una calculadora o con la calculadora que tengan celular. 2 elevado a 100 unidades menos 1 y todo eso elevado a 7. ¿Cuánto da? ¿Alguien me lo puede hacer? Ya sean Profe, ¿cómo era? Aquí se lo muestro. Hagan un ejemplo siguiente. 2 elevado a 100 menos 1 y todo eso elevado a 7. Un periodo de 7 días, supongamos, que sean 7 intervalos o 7 días, pero sean muchas unidades, porque es factible que haya de más de 100 unidades, supongamos 100. ¿Cuánto le da? Primero elevado a 100. Profesor, ¿Sí? en la calculadora aparece un error. Debe ser porque es un número demasiado grande. Claro, entonces hagámoslo con 10. Ya elevado a 10 menos 1 y todo eso elevado a 7. Que sean 10 unidades más chicas. A mí me dio 1.1725 por 10 elevado a 21. Ya, ahí está la frase, el cual es un número horrible de situaciones. O sea, el número es horrible. Es muy grande. Y esos números que le dije yo, con el 10 nomás, ya le di un número inmenso. Imagínense con 100. No se puede. Entonces, hoy día no hay calculadora que haga esto todavía. O sea, que uno pueda hacer esto en cada uno de los casos. O sea, supongamos que son 10 unidades. Hago el escenario para 10. Imagínense el escenario que eran para 3 nomás. Nos dio 8. Si fueran 3, nos va a dar 8 menos 1, 7, pero igual es harto. Y nos dio 8 escenarios. Después hay que repetir elevado a m. Entonces ya hay que hacer todas esas pegas y una vez que ya las hice todas, encuentro las de mínimo costo. Y ahí elijo la unidad más barata. Y así me voy. Hago un ranking de unidades baratas. Y ahí me va a dar el escenario 3, el más barato. El escenario 8 le sigue. El escenario 20 le sigue. Y así.
Y ahí yo puedo ubicar qué centrales entrarían en todo ese escenario. Pero es un número horrible de situaciones. El Bullenberg lo pone ahí en inglés, pero la traducción significa número horrible de situaciones. El número es muy grande. Así que no se puede hacer el óptimo absoluto para saber cuáles son las unidades más baratas que hay que meter, cuál es la combinación mejor. Pero hay métodos para hacerlo. Hay varios métodos. Ya dijimos aquí algunos de los métodos son programación entera mixta, programación dinámica, y el otro se llama el método que vamos a estudiar nosotros. Esta parte es como en la parte predespacho, el método de prioridades, lista de prioridades. Ese es el método que vamos a usar nosotros. Después lo vamos a explicar cuando lo estudiemos. El que se usa en la práctica, todo el mundo lo usa ya. Ahí dice, tomando solo casos factibles de llegar a la práctica. El método que les dije recién tiene dos nombres, y por eso se me olvidan los dos. El de lista de prioridades, el que vamos a estudiar nosotros, es uno de los métodos factibles de llegar a la práctica. Esquema basado en lista de prioridades, es un método, programación dinámica es otro, programación lineal entera mixta es otro. Y eso que estamos viendo solamente un aspecto de las unidades, el orden de cuáles son las más baratas, solamente eso. No que algunas tienen problemas que hemos mostrado arriba y se complica más todavía. El método de lista de prioridades, ¿por qué lo puse? Porque es el que vamos a tener que usar después. Es el más extendido por las empresas. ¿Cómo lo hace? En cada hora en que se disminuye la carga, se pregunta si retirar la siguiente unidad va a dejar suficiente generación para abastecer la demanda más la reserva rodante. Si no se retira, continuar con la siguiente hora. Si se puede retirar, ir al paso siguiente. Después dice, determinar el número de horas antes que la unidad se necesite de nuevo. Se supone que la demanda volverá a aumentar. O sea, hay que tener cuidado con los tiempos también, que es lo que expliqué al principio. Se calculan dos costos, el costo de producción de las próximas horas con la unidad operando o el costo de la unidad embancada. A eso se refiere todo esto. Hay dos costos, el costo normal operando si que la dejo adentro o el costo de la misma unidad embancada que queda trabajando. En realidad eso se usa embancada o se usa esta, pero no se usa la tercera opción que dejarla al mínimo. También se podría usar, ¿eh? Pero generalmente las alternativas que se preguntan son estas dos. O la dejo funcionando o la dejo embancada. Y eso lo vamos a ver después a través de unas tablas de Excel y uno se da cuenta qué conviene, cuál de los dos conviene. Y aquí se decide por lo más conveniente. Después dice, repetir el procedimiento para la próxima unidad de lista de prioridades. O sea, hay una lista de prioridades que uno va preguntando por las unidades. Ya, la unidad esta, la saco, es la más cara, porque bajó la demanda, saco la cara, pero la saco o la dejo. Ahí está la pregunta. Después voy en la próxima unidad, la saco o la dejo. Y así se va preguntando uno, y eso es el método de lista de prioridades. Dice, tiene una ventaja que es rápido, requiere pocos cálculos, y no hay problemas de tamaño como el que hemos visto. Pero no garantiza la solución óptima. La única que la garantiza es esto que está acá. El método horrible de situaciones que no se puede hacer todavía. Nadie lo hace. Y ahí terminó este punto. Así que hay muchas más cosas que en el Gutenberg, pero esto es lo básico para empezar a trabajar con los métodos de lista de prioridades en las próximas horas. Pero aquí hay un problema. Cuando yo empecé las primeras veces a enseñar esto, lo primero era lista de prioridades. Pero dentro de la tabla, el mismo libro, sale unos números extraños. Entonces, en un número extraño no se sabía por qué salían.
Y después pensando, deduciendo, ahí en cada parte de eso hicieron un pequeño despacho. Entonces, por lo tanto, eso me obligó a enseñar primero el despacho y después el predespacho. O sea, invertir el orden temporal. Vamos a seguir viendo qué es lo que yo tenía para ustedes. Tengo algo que vamos a empezar con el despacho. Esto es bastante teórico. Se llama operación económica, pero estamos en el despacho ya. Es un análisis térmico. Vamos a suponer que la demanda y la hidrología ya son conocidas. Antes de meterme a este tema, ¿hay alguna duda con la programación de unidades? Que es lo primero que vamos a tener que analizar. Consulta de esto u otra cosa general que tengan dudas. No, profe, pero tengo que repasarlo. Ya. Esta parte vamos a hacer en la segunda prueba. Veamos. Operación económica. Análisis térmico. Esto es optimización, lo que estudiaron algo de la parte de... No la parte eléctrica, la parte de sistemas que enseñan en otras asignaturas, de otro lado, por ejemplo, en ingeniería industrial. Se trata de optimización. El problema es minimizar una función de costos cuya función objetivo es la siguiente. Esta es la suma de los costos de cada una de las unidades. Los costos de cada unidad dependen solamente de sus propias potencias. Vamos a mostrar eso en alguna parte. A ver. Ya que mostré eso, partí con eso, esa parte misma quiero ver qué significa. Te la voy a mostrar de inmediato para ir partiendo. El orden no está al principio, pero se los voy a mostrar, está por acá. Eso es el costo de cada unidad. Cada unidad de una central, o sea, cada generado, tiene un costo, que tiene un costo fijo que no depende de su potencia, tiene un costo lineal que depende de su potencia, y tiene un costo cuadrático que depende de su potencia al cuadrado. Es una curva que va subiendo hacia arriba, ascendente, hacia arriba. No sé si la tengo dibujada en alguna parte. Es como esa. Olvídense de acá. En la curva quiero decir que es así. Esa curva, matemáticamente, es lo que les mostré recién. Es esto. Cada unidad tiene una curva de costo que es cuadrática y se llama unidad monetaria por hora. O sea, esto está por hora. Pesos por hora, todo esto es pesos por hora, solamente que aquí cada uno va cambiando la unidad porque se va multiplicando, pero todo eso son pesos por hora, o dólares por hora, como quieran, la unidad que quieran. Esa es la fórmula que nos va a perseguir siempre para el costo de cada unidad. Acábanse la de memoria. A, B, C, la primera no tiene P, la segunda tiene P simple y la otra P al cuadrado. Volvamos acá arriba. Estamos en esto. Cada una de las centrales tiene esa forma, pero son muchas centrales. N va a ser el número de centrales que vamos a analizar. Entonces, yo voy a sumar todos los costos de todas las centrales, supongamos que sean 10 centrales, sumo todos los costos de las 10 centrales y me da una función costo total. Pero esta está sujeta a restricciones. La primera restricción es el balance de potencia, o sea, que la suma de todas las potencias de todas las unidades tiene que suplir la demanda. La suma de los consumos son estos PD, la suma de consumos, más las pérdidas en la línea generalmente. En las mismas unidades, pero en todos lados hay pérdidas. Entonces las pérdidas son pequeñas comparadas con esto, la demanda es mucho más grande que esto. Pero es una suma de dos cosas.
ese es un balance, está sujeto a esto, que este tiene que cumplirse siempre. Lo otro que tiene que cumplirse es que para cada unidad y tiene que estar entre un mínimo y un máximo para cada unidad, que también lo dijimos arriba. El PD es la suma de los consumos, donde M es número de consumo, N era número de centrales o de unidades, aquí debería decir unidades también, pero a veces se trabaja como que una unidad y una central son sinónimos, por eso se lo puse así. PD es la suma de todos los consumos. Y las pérdidas PL que están ahí, incluye a las pérdidas I cuadrado R que hay en las líneas o en las mismas generadoras, las pérdidas en vacío de los transformadores, las pérdidas en paralelo, todas las reactancias, los reguladores, condensadores, todo lo que esté en paralelo, y las pérdidas conductivas, que son pérdidas por aislación. Todas esas son las pérdidas que debe suplir esta ecuación que está ahí. Estas pérdidas dependen de los niveles de demanda, en realidad, y de los niveles de generación. Lo vamos a ver ahí la dependencia. Entonces, ahí se explica un poco más qué significa el PI mínimo y el PI máximo. El mínimo de potencia al cual conviene operar con la central, y máximo la potencia de emergencia con sobrecarga controlada. Pero esta es menor que el máximo absoluto, porque hay una reserva por ahí. Entonces, aquí empieza el método de Lagrange, bastante matemático. Dice que la función objetivo total, esta que está ahí, que los costos totales, yo puedo integrar todas estas restricciones en una sola ecuación. Primero la original, más el balance de potencia, que le pongo un lambda, va a ser desconocido todavía, más el asunto de la máxima y la mínima de cada unidad, también la pongo como una ecuación, o sea, esto es totalmente matemático. Y esto es lo que hay que perseguir. Los mu y los nu se llaman parámetros o coeficientes de Kuhn-Tucker. Así que lo ven en alguna parte por ahí. Kuhn-Tucker se llaman. Las variables PI son n-1 variable independiente. O sea, nos basamos que una es la que manda, igual que para hacer un flujo de potencia, uno es de referencia, aquí también. Cuando estudiemos despacho también hay una unidad de referencia. O sea, una manda y la otra son independientes. Ya dijimos, PL son dependientes también, dependen de la demanda. Mientras más demanda hay, más pérdida hay en las líneas. Vamos a suponer que todas estas funciones son convexas, continuas y diferenciables. ¿Por qué? Porque para encontrar el óptimo de esta función hay que derivarla e igualarla a cero. Así se ubica el óptimo de algo. Se iguala y primero se deriva y se iguala a cero. ¿En función de qué se deriva? Hay muchas variables aquí. Hay muchas variables. Los P son variables, los lambda son variables, los mu son variables, los nu son variables. ¿Ya? Todos esos son variables. Entonces, para optimizar en la parte de despacho se plantea el siguiente problema. Si la potencia es muy baja, no se abastece la demanda. O sea, si la potencia del conjunto de unidades que van a entregar es demasiado baja, no nos sirve porque no se abastecería toda la demanda. Entonces ahí hay un problema. Ahora al revés, si la potencia es demasiado alta de todas las unidades, que están casi en sus límites, eso implica que ante cualquier aumento imprevisto de consumo, no se va a poder satisfacer ese aumento. Por lo tanto, no podemos estar en situaciones muy mínimas y en situaciones muy máximas. Hay que estar entre medio. Eso se llama optimizar. Y más encima, sujeta a un montón de restricciones. Entonces, vamos a optimizar. Voy a optimizar esta función que incluye todas las variables, todas las restricciones y toda la función de costo de todas las unidades. Vamos a derivarla respecto a una de las variables. La primera es respecto a la potencia, P sub I.
Si yo derivo la función respecto de P sub i, tengo que derivar este término, ese término, ese término y ese término. 4 términos. Esto es una sumatoria, este término que incluye una sumatoria y esto que también es una sumatoria. Voy a derivar respecto a una potencia, supongamos sean 10 potencias, de la P1 hasta la P10. Voy a derivar respecto a P3, por ejemplo. Entonces derivo P3, pero en vez de decir 3 digo PI. Y puede ser cualquier número, de 1 a 10 o de 1 al que sea, máximo hasta N. Entonces, derivo respecto a PI. Y la pregunta es, si yo derivo respecto a PI, tengo que ir analizando por qué dio este resultado. Derivo el primero. ¿Qué pasa si derivo respecto a PI? ¿Cuánto vale la derivada de esto? Y fíjense que es una derivada parcial. ¿Por qué es parcial? Porque son muchas las variables. Entonces voy a derivar respecto a una de las variables. ¿Qué significa una derivada parcial? Significa que todo el resto de las variables se quedan tranquilitas, no constantes, no las toco. Entonces solamente voy a hacer variar la potencia de una de ellas. El resto no las voy a mover. Ni siquiera voy a mover las demandas ni las pérdidas, nada. O sea, ellas quizás se muevan porque yo estoy variando a este. Acuérdense que en una derivada, yo el de abajo muevo y veo qué le pasa al de arriba. Cuando varío el de abajo, ¿qué le pasa al de arriba? En el fondo ese es el concepto de derivada. Si yo varío una unidad, ¿qué pasa con otra cosa en otro lado? Ese es el concepto. Entonces estoy variando la función respecto a una potencia. ¿Qué pasa si yo derivo respecto a una potencia P sub i? Derivada parcial. ¿Qué es la derivada completa de esa? Solamente estoy viendo esa parte. Estoy viendo esto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se convirtió solamente en una? Y todas las otras, ¿qué pasó con las otras si son n, de 1 hasta n? Estoy derivando respecto a una de ellas, y más encima quedó derivada completa, ni siquiera parcial. ¿Qué pasó? El primer análisis que hay que detenerse aquí, porque eso es el puro concepto. ¿Alguien puede pensar qué está sucediendo ahí? ¿Por qué al derivar esta serie respecto a PI quedó este término? ¿Qué significa en la práctica eso? Esto no es matemática pura, esto es lo que pasa en la realidad. ¿Qué pasó? Si quieren aplicación de las matemáticas, el sistema eléctrico de potencia es muy bueno para aplicarlo. ¿Qué pasó en el sistema? Sistema real estoy hablando. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir? El señor Astudillo, por ejemplo. ¿Qué significa esa derivada que estamos viendo acá? ¿Por qué resultó eso cuando yo derivé esa serie? Y la derivé en forma parcial primero. ¿Se le ocurre algo? No, profe. Ahí decía que había dependencia entre centrales, algo así. Tiene que ver justamente con eso. Ahí respondió algo más o menos adecuado. Significa que no hay dependencia entre centrales de los costos. Por ejemplo, si tengo, bien simple, dos centrales alimentando una carga. Lo que pasa en la central 1 no tiene nada que ver con lo que pasa en la central 2. O sea, si a la central 1 yo aumento la potencia de la central 1, va a aumentar los costos de esa central 1, pero de la central 2 no va a pasar nada porque esa no se ha movido. Por lo tanto, los costos de cada una de las centrales dependen solamente de sus propias potencias, no de la potencia de la central vecina. Y por eso quedó derivado respecto a su propia costo de la central y, por ejemplo, la central 3, si es que eran 10, quedó DC3 por DP3, porque la unidad 3 depende solamente de su propia potencia. Y por eso quedó solamente como derivada completa, porque no hay otras variables. Los costos de la central 3 dependen exclusivamente de la potencia de la misma central 3. Por eso quedó como derivada completa. Y todas las otras sumatorias
quedaron cero, porque la derivada, si yo varío el costo de la central 1, o mejor, de nuevo, si yo varío la potencia de la central 1, ¿qué le pasa a la central 4? Nada. Si yo varío mi potencia acá, no van a aumentar ni bajar los costos de la central 4. Ese es el concepto. Por eso quedó así. Ahora sigo derivando. Estoy derivando aquí respecto a PI. Acuérdense que estamos derivando respecto a PI. Y derivada parcial. Si lambda es una variable, derivada parcial, esto queda como constante. La potencia de la demanda es constante, las pérdidas es constante. Ah, quedó esto. Esto está. Si derivo una sumatoria de 1 hasta NPI y derivo respecto a una de ellas, ¿cómo queda esto? ¿Y cómo quedó esto? ¿Y cómo quedó esto? Vamos viéndolo en orden. Yo ya diría respecto a lambda, pero lambda, como es derivada parcial, esto es una constante. Ahora voy a derivar respecto a PD. PD. ¿Qué es PD? Es la demanda, los consumos. Los consumos, cada uno tiene sus propias potencias. Si yo derivo respecto a PI, o sea, si yo varío una cantidad de potencia en la unidad I, la potencia de la demanda no tiene por qué moverse. La demanda siempre va a pedir lo mismo. En ese instante va a estar pidiendo cierta cantidad de potencia, supongamos 100 megawatts está pidiendo. Y si yo varío la potencia de la unidad I, no me va a variar a la demanda de este. Por lo tanto, la derivada de PD respecto a PI es 0. O sea, los consumos no dependen de lo que pase en una central. Dependen de lo que ellos consuman nomás. Ahí, estoy ahí. No acá, ahí. Ahora, por lo tanto, la derivada de esto es 0. Pero esto quedó ahí como una constante, así que va a quedar igual a eso presente, pero este es 0. ¿Cuál es la derivada de PL respecto a PI? O sea, la pregunta es, si yo varío 1 megawatt en una unidad, ¿qué le pasa a las pérdidas en la línea? Aquí están las pérdidas. En realidad dependen de la corriente. Si yo varío una generación en el sistema, estoy variando las corrientes. Eso sí que pasa. Y si yo varío las corrientes, queda la derivada de este. Por eso quedó la derivada parcial de PL, porque PL depende de varias cosas, pero quedó como derivada parcial. O sea, PL depende de la potencia en la línea o la corriente de la línea, depende de esto de acá, de la pérdida de los transformadores, en paralelo, de aislamiento. Son otras cosas que están, por lo tanto es una derivada parcial. O sea, las pérdidas de la línea dependen de la variación que yo haga en una unidad. De nuevo, la variación de pérdida en una línea depende de la variación que yo haga en cualquier unidad. Y cualquiera es I. Por lo tanto, esa queda presente. Y la última, que yo me fui al principio con esto. ¿Cuánto vale la derivada de PI respecto a la suma de los PI? Ahí está. Vale 1. ¿Por qué vale 1? Ahí está la pregunta. ¿Por qué vale 1? El menos fue porque ahí dice menos. Pero ahí propiamente tal, la derivada es 1. ¿Por qué vale 1? Porque estoy diciendo P1 más P2 más P3 más P4 más P5. Y estoy derivando respecto a P3. De P3 a DP3, 1. Y de P4 a DP3, 0. No existe. Así que por eso vale 1. Y por último, esto de acá. Aquí yo derivo respecto a este término nomás, porque los otros son constantes. Y este se transforma en una constante frente a una derivada parcial. Así que esto es una constante y esto es constante por ser derivada parcial, lo que estoy haciendo. Por lo tanto, queda este término multiplicado por este,
queda mu solito. Y acá pasa lo mismo. El mu1 y el mu2 y queda solito, porque queda variando a este nomás. Este queda positivo y acá queda negativo. Por eso ese positivo y este negativo. Igual a 0. Por fin llegamos al final de toda esta expresión. Hemos derivado respecto a solamente a PI y quedó toda esta expresión, que la vamos a estudiar después. De aquí vamos a estudiarla después. Aquí está explícito DCI, el DPI es una derivada total porque hay independencia entre centrales. En cambio acá las pérdidas de la línea dependen de todas las centrales, por eso sería parcial. Estoy variando una de ellas nomás. Y ahí está. Vamos a quedar hasta acá y nos vemos ya la próxima clase, que sería la próxima semana. La próxima semana voy a seguir con esto el día miércoles y el jueves sería la prueba a las 7:30 de la mañana. Voy a ver el horario siempre. Ahí está el horario. Ahí sería la clase y ahí sería la prueba temprano, se lo repito, ayer lo dije, para que tengan más tiempo, porque después les va a tocar a algunos alumnos de nuevo conmigo la clase de aplicación. Después la prueba de aplicación el día viernes, para los que están en el mismo curso. Algunos, hay varios que hay, se repiten acá. Ya, vamos a empezar a terminar aquí, estamos listos, y cuántos asistieron me lo registro después del sistema. ¿Alguna consulta general? ¿Alguna? Porque ya no nos vemos hasta la próxima semana. Ahora tengo una clase a las 10:15, así que vamos a cerrar luego. Nos vemos y algunos nos repetimos luego. Nos vemos, Hasta luego. profe. Nos vemos, hasta luego. Profe. Ya, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.